Empezamos a la hora. Tenemos ahora la primera exposición, el doctor Mario Rodrigo Esparza Mantilla, que viene de la Fundación Ciencia para la Vida, investigador postdoctoral, doctor en microbiología y magíster en biotecnología. Es biólogo de la Universidad de Trujillo, Nacional de Trujillo. Es investigador en genómica y proteómica aplicada al campo de la salud y biotecnología, cazador de genes de aplicación en biotecnología, amante de la gastronomía peruana y de su biodiversidad culinaria. Y me acaban de decir que el Instituto Nacional de Salud lo va a contratar para capacitar a los científicos en el campo de la biotecnología aplicada a la salud. Entonces el señor Mario Rodrigo Esparza, ¿está por acá? ¿Sí? Aquí está. Un aplauso para Mario. No se olviden de apagar los celulares, por favor, los celulares. Muy buenas tardes. Para comenzar a la hora, como se organizó el evento, ya que vienen otros ponentes atrás, y también respetar el horario. Sé que es difícil después de comer atender o prestar atención por una charla, pero voy a hacer lo más didacta posible para no hacerlo dormir. Quiero iniciar este tópico sobre la bioinformática dando cierto alineamiento a esta área que quizás muchos lo conocen y quizás otros no, y dirigido una línea directamente a la genómica en salud humana y biotecnología, que es a donde actualmente estoy laborando. La charla lo programé en varios puntos, bueno, para introducirnos a conocer qué es bioinformática, algo de historia, el impacto en las ciencias biomédicas, algo sobre el dogma central, el genoma humano, que muchos de ustedes quizás lo conocen, algo de proteómica y salud pública y aplicaciones de bioinformática y el desarrollo y aplicaciones de tecnologías en bioinformática en Perú, en nuestro país, bajo nuestras realidades. Voy a comenzar definiendo a la bioinformática. Entonces, la bioinformática consiste en analizar, comprender y predecir procesos biológicos con la ayuda de herramientas computacionales. Nosotros, bueno, aquellos que somos biólogos, somos muy poco cercanos al área de ingeniería o a la informática. Nos cuesta un poco ya que nuestra formación o nuestro currículo casi no nos acerca a esas áreas. Entonces, esta área nos permite a nosotros acercarnos y también a nosotros invitarlos a los ingenieros a acercarse a la biología. Es un área muy multidisciplinaria que nos permite tener esas características. Acá, bueno, esto fue en 1953. Esta es la fotografía de la cristalografía del DNA. Sí, se realizó la predicción de la estructura y bueno, y luego se observó por microscopía electrónica. Todo esto fue una predicción que nos permitió luego tener el diseño de la molécula que Watson y Crick fueron los que la obtuvieron y ganaron el premio Nobel. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Nosotros tenemos una secuencia de una molécula de ADN que nosotros la analizamos y bajo esa circunstancia no nos da mucha información. Nosotros tenemos que usar ciertas herramientas para poder conocer qué información tiene. Bajo eso nosotros usamos herramientas computacionales y obtenemos la información, puede ser una proteína o DNA, y también nosotros podemos hacer ingeniería genética, clonar esta secuencia y ver sus productos y visualizarlos por microscopía electrónica. Entonces, de manera simple, la defino como una de las ciencias de las predicciones, la bioinformática. ¿Qué es lo que tenemos? Dentro de sus áreas principales, la bioinformática se divide en genómica y proteómica, bioinformática estructural, biología de sistemas y base de datos, ¿no? Todas las herramientas que las tenemos en muchos de los servidores web para analizar nuestra secuencia de DNA o proteína. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué hace la genómica o proteómica? De manera simple, esta es la visualización de un genoma bacteriano de diferentes colores, y acá tiene un número de inicio del ORI y sigue sus secuencias, ¿no? Ahí no nos dice nada, ¿no? Pero uno puede hacer clic cuando esté en la base de datos y va a descargar la secuencia y le va a dar la información y las características de esa región de DNA. En sí, la genómica estudia los genes y sus funciones.
y si lo vemos desde este punto de vista, estudia el conjunto total de los genes dentro de un genoma. Y la proteómica estudia el conjunto completo de proteínas que se pueden obtener desde un genoma. Entonces un genoma, cada gen se traduce en una proteína. En este caso, a nivel de proteómica, estudiamos todas las proteínas codificadas por ese genoma. ¿Cómo lo vemos actualmente a la bioinformática? Por ejemplo, yo le he tratado de ser esquemático en esto. Este es el campo de la biología. Si vemos o vamos a una chacra, yo soy del norte, ahora los campos, digamos, están muy verdes. Entonces, antes nosotros o nuestros campesinos sembraban una semilla en el campo, ¿no? Actualmente ya tenemos maquinaria especializada, en este caso un tractor, y podemos tener estos resultados en corto tiempo. Algo similar pasa con la bioinformática, con respecto ahora a la biología, ¿no? Tenemos una herramienta muy poderosa que nos permite adelantarnos a hacer análisis computacionales mucho más rápido. Entonces, yo voy a la historia, a quienes iniciaron previos estudios en esta área, en la biología. Entonces está Watson y Crick, en el 53, con el modelo de dispersión de rayos X, hicieron su predicción de ADN. Desde ahí, la biología comenzó a revolucionar. Entonces, desde el punto de vista, los tópicos orientados a esta charla comienzan desde el 53 con el doble hélice del ADN, la primera secuencia de proteína, el 55, y luego una serie de descubrimientos que han aportado a la genómica actualmente, ¿no? Desde el 82 que se hizo el primer secuenciamiento de un genoma, un virus, y luego el 95 se secuenció la primera bacteria, una eucaria vegetal, y el 2001 que se tuvo el primer borrador del genoma humano, y el término del genoma que fue el 2004, ¿no? Y el 2008 ya está el primer genoma de la mujer y el primer genoma bacteriano artificial. Se inició también el proyecto Proteoma Humano. Hemos sido un poco machistas siempre en pensar siempre en el genoma humano del hombre, ¿no? Ahora ya se va a tener el 2010 el proteoma de la mujer. Entonces, en base a eso se está creando una enorme cantidad de datos, mucha información. Las bases de datos están colapsadas de información y se requiere, digamos, compromiso de muchos especialistas para poder analizarla. ¿Qué es lo que hemos tenido en estos tiempos? Perdón. Tenemos el nacimiento, por un lado, de las ciencias biológicas y biomédicas y por otro, de las ciencias de la computación, ¿no? En esta intersección, cerca de los 90, se inició el consorcio para el genoma humano y comenzó la explosión de la bioinformática. Entonces, si no se hubiese tenido esta iniciativa de juntar estas dos áreas, quizás ahora no se hubiese tenido el impacto que se tiene en la solución de nuevos problemas en el campo de la biología. La bioinformática nació desde aquí, de per se, pero ya previamente ya se habían dado algunas bases. Bueno, entonces ese es el enfoque, ¿no? Por un lado, nosotros trabajamos en nuestro laboratorio, viendo nuestras bacterias, parásitos, nuestras plantas, etcétera. Y por otro lado está el ingeniero computacional, el ingeniero de sistemas, trabajando también su programación, su software, diseñando. Entonces, la bioinformática, ¿qué ha hecho? Ha hecho este matrimonio, ¿no? De unir esas áreas para aplicarlas en el área de la biología. Antes nosotros podíamos ir a un lago y pescar, digamos, distintas secuencias o proteínas en un sistema biológico. Ahora, con la bioinformática o el departamento de genómica y proteómica, va con una maquinaria y caza enormes cantidades de información y las analiza mediante herramientas computacionales. ¿Qué más tenemos? Bueno, en base a eso, se han desarrollado muchos centros especializados en el mundo que se dedican, digamos, a analizar y proponer estrategias para los estudios de genómica. Está un gran centro de secuenciamiento que es del CERN, de Craig Venter. Están otros centros de biología computacional, centros de bioinformática en Nueva York y ciencias de la vida. Tenemos el centro Sanger también, el Instituto de Bioinformática suizo, en Europa. Y en América Latina tenemos acá en Colombia, ya tiene un centro de genómica y bioinformática. En Chile tenemos 3. Está el Centro de Bioinformática y Simulación Molecular, está el Centro de Bioinformática de la Universidad Católica y el centro al cual pertenezco, que es el de la Fundación Ciencias para la Vida, ¿no? En Brasil tenemos el laboratorio Embrapa, que hace también genómica y bioinformática funcional. Muchos de estos centros están ligados en formar capital humano avanzado. En estos casos se está
Bueno, una de las cosas que yo pongo acá, esperemos que se forme ya el Centro de Genómica en Perú, orientado al campo de la salud. Otra de las cosas que hay que hacer es formar capital humano. Se requiere masa crítica para seguir alineándose en las estrategias. Estas áreas, digamos, son importantes porque nos permiten trabajar con áreas multidisciplinarias, ¿no? Los biólogos con los ingenieros, informáticos, ingenieros de sistema, físicos, químicos, bioquímicos, que nos permite hacer un trabajo conjunto y armar estrategias para solucionar algunos temas que nos competen, digamos, de acuerdo a nuestras especialidades, ¿no? Hacer genómica o biología integrativa. Las carreras que usan bioinformática en Chile, ya desde el 2004, se tiene la carrera de Ingeniería en Bioinformática en el sur de Santiago, en Talca, y la licenciatura en Bioinformática que se ha iniciado en Argentina, en el 2009. Carreras que incluyen bioinformática en el currículum profesional, se tienen en licenciatura de Bioquímica y Biología en varios países, y también, bueno, en el área de Biotecnología e Ingeniería, en España, México y Chile. Entonces, ya hay impulso para que muchos de los profesionales tengan conocimientos de estas áreas y se genere, digamos, estudios ya enrolados a poder iniciar temas de bioinformática a nivel de sus investigaciones, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Nosotros tenemos acá que las bases de datos van creciendo enormemente. Cada día se están liberando muchos genomas, mucha información de microorganismos. Ya hay cerca de 6.000 genomas en las bases de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos toda esa información que se va acumulando en los nodos, digamos, o en los centros de informática en el mundo, pero también a la vez se están formando centros especializados de informática. Pero hay una demanda o una carencia también de formación y egreso de especialistas para que hagan, digamos, análisis de esta información que se está generando. Por este lado, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Hay una demanda para el 2010 enorme y oferta de especialistas es bajo, ¿no? Entonces se requiere personal con experiencia en bioinformática. Muchas de las convocatorias actuales para estudios de biología, digamos, ya exigen, digamos, algún perfil de los convocantes a tener, digamos, ciertos aspectos o fundamentales en bioinformática. ¿Cómo es lo que yo antes veía una célula? Como biólogo yo siempre veía, bueno, este es el núcleo, ¿no? El aparato de Golgi, el citoplasma, ¿no? Ya actualmente ya alineándome a la ingeniería, al contexto de como piensan algunos ingenieros, yo lo veo como una base de datos. Esa es mi visión actual. Entonces, para mí, esta es una base de datos de ADN, puede ser un chip, y acá, bueno, un conjunto de proteínas que también para mí son datos. Entonces, yo lo comprendo así, ¿no? Una secuencia de datos en donde yo puedo usar programas computacionales, predecir, o usar ingeniería genética para transformar esos datos y hacerlos visibles mediante, digamos, biología fundamental o aplicada, ¿no? Bueno, para ver sobre algunos datos importantes que quiero que ustedes visualicen, estos son los tamaños de genomas. Nosotros tenemos 1 megapares de bases, 1 millón de pares de bases, y acá está localizado el genoma humano. Vemos que las bacterias, por ejemplo, acá E. coli, tiene entre 5 a 6 megapares de bases, y el genoma humano está aquí. Aproximadamente son 25.000 genes. Pero en los protistas, el que es más grande en su genoma está la ameba, ¿no? No siempre el que quiera decir que es más grande es mucho más especializado, ¿no? Prácticamente en nuestro genoma, el 98% de nuestras secuencias es basura, no codificante. Prácticamente el 2% es la cantidad de secuencias que es codificante. Actualmente ya se han hecho estudios de que hace unos años atrás esa secuencia no se le da valor. Actualmente ya se ha visto algunas aplicaciones y se han descubierto, digamos, cosas interesantes de esas secuencias no codificantes. Entonces, en el punto lineal de acá, ¿cuál es el aporte de la bioinformática, específicamente de la genómica en salud pública, ¿no? Entonces, unas preguntas que salen son de qué se trata, cuál es su utilidad, cuál es el beneficio y cómo se aplica en la práctica médica para aquellos que están en el área de salud. Entonces, ¿qué beneficios puede traer el estudio del genoma? El diagnóstico y prevención de enfermedades, estudio de susceptibilidad de enfermedades, desarrollo de técnicas para predecir enfermedades, uso de terapia génica y farmacogenómica y aplicaciones en biotecnología. ¿Qué es lo que se tiene ahora? Se piensa que dentro de unos 5 a 10 años cada uno va a tener en un chip todo su genoma.
va a poder ir a un médico donde va a colocar su chip en un aparato y va a tener, digamos, información o pronóstico de que es susceptible o no a ciertas enfermedades. Eso ya se está manejando, ya hay un proyecto. Se estima que eso va a costar a los que quieren pagar por eso unos $10.000 al inicio, pero se va a hacer más adelante mucho más cómodo. ¿Qué es lo que se tiene acá? Esta revolución se inició, bueno, este es el borrador del consorcio del secuenciamiento del genoma humano. Bueno, ahí está Bill Clinton, donde se anunció, digamos, ya la liberación del genoma humano, que se concluyó el 2004. Ahí están las revistas donde se publicaron. ¿Y qué es lo que está pasando a nivel mundial? ¿Cuáles son las instancias gubernamentales que están fomentando el estudio de esta área? Nosotros tenemos, bueno, ¿cuál es el impacto político de la genómica? Entonces ya se ha visto que el Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud, el 2003, dio esta directiva. En esta directiva se llama Genómica y Salud Mundial, informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias. Este informe fue hecho por especialistas expertos de muchos centros de investigación del mundo, también del Centro de Control de Enfermedades, donde dice, insta a los Estados miembros a que den alta prioridad a la adopción de las recomendaciones y que movilicen todos los recursos científicos, sociales, políticos y económicos de interés en los siguientes puntos, ¿no? Entonces acá establecen políticas y estrategias para iniciar estos estudios y crear nuevos centros involucrados, digamos, en genómica para solucionar problemas sanitarios de los países. Bueno, actualmente ya es una realidad, tenemos una pandemia. Y eso es algo que ya se tenía previo hace muchos años atrás. Voy a dar un ejemplo de esto más adelante. Bueno, uno de los países más desarrollados en el área de genómica lo constituye México, ¿no? Caso aparte, ¿no? Justo donde se inició la pandemia del virus H1N1, ¿no? Entonces ellos ya tenían formado estos avances. ¿Qué es lo que se tiene actualmente? El Centro de Control de Enfermedades ya en su página tiene un tópico de genómica y prevención de enfermedades. También la Organización Mundial de la Salud tiene su página de genómica. Entonces muchos centros de salud ya están iniciando, digamos, colocar información en base a esto. Bueno, les había mencionado sobre el proteoma, ¿no? Acá tenemos, bueno, uno se puede hacer un análisis de proteína. Son todas las proteínas que están en nuestro plasma. Uno se saca una muestra de sangre, se centrifuga, se separa y corre todas las proteínas y cada manchita corresponde a una proteína. Uno puede sacar esa manchita, secuenciarla y determinar qué proteína es. Entonces, actualmente los biólogos están iniciando el mapa del proteoma humano, ¿no? Entonces, este es un proyecto de $1 billón y está proyectado a 10 años y lo que se pretende es tener, digamos, aplicaciones para el cáncer, Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas en primera línea y ver cuáles son las respuestas mediante estas estrategias. Bueno, los países aquí en Latinoamérica que conforman este consorcio está Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México. Ahí pongo falta Perú, espero que próximamente se incluya y participe en este consorcio. Entonces,